Amigos míos, compañeros de camino y de historias, es siempre un enorme placer tenerlos por aquí, sintiendo el aroma de la tierra mojada y el polvo de los caminos que nos adentran en el corazón de nuestras tierras. Para no perder el hilo de estas narrativas que tocan el corazón y el alma, de estas lecciones de vida que nuestra gente del interior tiene para ofrecernos, les pido que se suscriban al canal, dejen un buen me gusta y activen la campanita. Así, garantizamos que nuestra buena charla no se pierda en el tiempo, ni en el enredo de la vida moderna. Cada clic de ustedes es un ladrillo que asentamos en esta casa de historias que estamos construyendo juntos. El sol de 1957 apenas asomaba entre las colinas redondeadas de una región montañosa del interior, estirándose perezosamente y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, como si un pintor distraído hubiera derramado su paleta sobre las nubes ralas. En la pequeña casa de adobe y barro, incrustada al pie de la Sierra Corazón de Piedra, doña Emilia ya estaba en pie. El aroma del café fresco, colado en paño, danzaba en el aire junto con el olor dulzón de la leña quemándose en la estufa de leña. Las gallinas escarbaban en el patio, sus graznidos matutinos rompiendo el silencio que, hasta hacía poco, estaba lleno por la voz ronca y bondadosa de José Lorenzo. Doña Emilia, a sus 58 años, cargaba en sus manos callosas y en los pliegues alrededor de sus ojos la marca de una vida entera dedicada a la faena. Sus cabellos canosos, recogidos en un moño firme, enmarcaban un rostro que, a pesar del cansancio y del dolor reciente, mantenía una dignidad inquebrantable, casi pétrea. Sus hombros, antes fuertes y erguidos, se curvaban un poco más ahora, no por la edad, sino por el peso invisible de la viudez y de una soledad que cada día se enraizaba más profundo. La casa, modesta y sencilla, era su refugio, su universo. Las paredes de barro batido guardaban ecos de risas, de canciones de cuna, de regaños cariñosos de José Lorenzo. El suelo de tierra apisonada, barrido diariamente con el mayor esmero, era testigo de pasos apresurados de niños que crecieron y volaron lejos, dejando solo la nostalgia y las cartas esporádicas. Cada mueble, cada utensilio, cada retazo de tela remendado contaba una historia, un pedazo de su vida entrelazada a la de aquel hombre bueno que el suelo de la hacienda ahora abrazaba para siempre. José Lorenzo, su compañero de más de 40 años, capataz de la antigua hacienda Corazón de Piedra por generaciones, había partido al otro plano hacía solo 3 meses, llevándose consigo no solo un pedazo del corazón de Emilia, sino también la única seguridad que ella había conocido. La vida en aquellas tierras nunca había sido fácil, pero la sombra protectora de José, su trabajo incansable y la benevolencia del viejo coronel Eustaquio, el antiguo dueño de la hacienda, garantizaban un techo y qué comer. Pero Eustaquio también había fallecido y la hacienda Corazón de Piedra, un latifundio que abarcaba toda la región, fue vendida a las apuradas, por sus herederos ansiosos por deshacerse de la carga, a un forastero. El tal forastero era el coronel Eurico. El nombre, susurrado de boca en la pequeña aldea y en los ranchos vecinos, ya traía un escalofrío. Era un hombre cuya reputación lo precedía como una nube de tormenta. Venía del sur de la región, de las tierras de café, donde decían que su mano de hierro era más dura que la propia roca. Llegó imponiendo nuevas reglas, rompiendo con las viejas tradiciones, y la primera de ellas fue que todo lo que está en la hacienda es de la hacienda, y eso incluía la casita de doña Emilia. La noticia, fría y cortante como un filo de sierra, llegó por manos de Toño, el hijo de Marieta, que venía del pueblo. Toño, un muchacho de unos 20 años, avergonzado y con la voz entrecortada, apenas podía mirar a la viuda. «Doña Emilia, ¿eh? El coronel Eurico mandó decir que la señora necesita desocupar la casa». Emilia, que estaba regando las violetas en la galería, sintió el cuerpo helarse. La regadera cayó de sus manos, esparciendo agua y barro sobre el suelo apisonado. «¿Desocupar? Pero ¿cómo, Toño? Esta casa es mía. Es la casa de José Lorenzo. Siempre lo ha sido. Mi padre, antes que yo, también vivió aquí». Toño bajó la cabeza, los ojos fijos en la punta de sus zapatos gastados. Él dijo que la casa es una mejora de la hacienda hecha para el empleado, y que José Lorenzo tenía una deuda en el almacén de la hacienda, unos víveres que tomó en los últimos meses. Dijo que esa deuda ahora es de la señora, y que para saldarla, la señora tiene que irse. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Emilia. ¿Deuda? José Lorenzo siempre había sido un hombre que honraba sus compromisos, por más que la vida apretara. Él siempre pagaba todo. ¿Qué deuda es esa, Toño? José nunca dejó deudas. Él pagaba el almacén todos los meses, al día. No sé, doña Emilia. Él solo mandó decir que la deuda existe y que la casa es el pago, para que la señora tenga hasta el fin de semana para irse.
Lo que siguió fueron días de agonía e incredulidad. Emilia, que siempre había enfrentado las adversidades de la vida con la fuerza de un toro, se sintió como una rama seca a punto de romperse. Visitó el almacén, conversó con el nuevo capataz, un hombre de semblante cerrado venido de fuera, que solo confirmó las palabras del coronel Eurico. Le mostró un libro viejo y empolvado, donde, con una caligrafía torpe, estaba anotada una cantidad irrisoria, pero suficiente para servir de pretexto. El nombre de José Lorenzo, allí garabateado. Emilia sabía que aquello era una farsa, una invención para justificar lo que era, en verdad, una expulsión. No había a quien apelar. El coronel era la ley en aquellas tierras ahora. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Los vecinos, pobres, venían hasta su casa, algunos trayendo un plato de comida, otros solo un abrazo apretado y palabras de consuelo vacías. ¡Qué barbaridad, Emilia! ¡Qué injusticia! Dios está viendo, amiga mía, pero nadie podía hacer nada. El coronel Eurico tenía dinero, tenía poder, y sus hombres de mirada fría patrullaban la hacienda. El miedo flotaba en el aire. Emilia pasó las noches en vela, el sueño huyendo como agua entre los dedos. Con cada crujido de la estufa, con cada aullido distante de un perro, ella veía el rostro de José, su sonrisa tranquila, su mirada protectora. ¿Cómo podría él, un hombre íntegro, haber dejado una deuda que la llevaría a la ruina? Era imposible. Aquello era un montaje. Un ardid cruel de un hombre sin corazón para robarle el único bien que le quedaba. Al tercer día después de la notificación, con el plazo apretando como un nudo en la garganta, Emilia comenzó a arreglar sus pocas pertenencias. Cada objeto, cada fotografía amarillenta, cada prenda de vestir gastada era un gatillo para una avalancha de recuerdos. Tomó el álbum de fotos, con tapas de cuero gastado y hojas que se deshacían. La imagen de José Lorenzo joven, con una amplia sonrisa, abrazado a ella, recién casados. El nacimiento del primer hijo, la alegría en el campo, las cosechas abundantes, las fiestas de San Juan a la orilla del río, los tiempos difíciles, la sequía, la pérdida. Todo estaba allí, incrustado en las paredes de aquella casa, en cada grieta del barro, en cada mancha de humo en el techo. Un cajón de madera, antes usado para guardar herramientas, ahora recibía los paños de cocina bordados por la abuela, las pocas porcelanas que le quedaban del ajuar y una pequeña imagen de San Benito que siempre la había acompañado. La ropa de José, que ella aún no había tenido el valor de donar, fue doblada con extremo cariño y guardada en un baúl que él mismo había hecho. El olor de él aún estaba allí, débil, pero presente, y Emilia apretó la camisa de franela contra el rostro, sintiendo las lágrimas calientes rodar. El luto, que parecía haber dado una tregua, volvió con fuerza total, mezclándose con la indignación y la desesperación. Aquella casa no era solo un montón de madera y barro, era su alma. Era la extensión del cuerpo de José Lorenzo, del trabajo de una vida, de la historia de una familia. Y ahora sería arrancada de ella, arrojada a la vera del camino como un objeto sin valor. ¿A dónde iría? Los hijos estaban lejos, cada uno con su vida, sus desafíos. No quería ser una carga. Pero ¿qué haría una mujer de casi 60 años, sin un centavo en el bolsillo, sin nadie más a quien recurrir? Se sentó en el suelo, en medio de las pocas pertenencias ya empacadas. El sol de la tarde, antes tan acogedor, entraba por la ventana y parecía burlarse de su miseria. Las gallinas en el patio cacareaban, ajenas a la tragedia que se abatía sobre su dueña. Un viento suave mecía las cortinas de chita descolorida, como un suspiro del propio tiempo. Afuera, las colinas se erguían imponentes, silenciosas, guardianes de secretos antiguos. Emilia sintió un nudo en el pecho, un dolor físico que irradiaba de los hombros al estómago. Era el dolor de la injusticia, de la impotencia. Los recuerdos la inundaron. La primera vez que José la trajo aquí, todavía joven, recién casados, los planes, los sueños simples de una vida en el campo. Las dificultades que superaron juntos, hombro con hombro. José Lorenzo, un hombre que hablaba poco, pero que con los ojos lo decía todo. Su risa fácil, a pesar de la vida dura. Su mano fuerte en la de ella, un puerto seguro. ¿Y ahora? Solo quedaba el vacío y la amarga certeza de que el mundo, sin él, era un lugar cruel y deshumano. Tomó la bolsa de ropa que sería su equipaje principal. Un par de mudas de ropa, los documentos del marido, la pequeña Biblia que su padre le había dado. Miró la cama vacía, la estufa que en poco tiempo se enfriaría por última vez bajo su mando. Cada rincón de aquella casa parecía llorar con ella. La injusticia no era solo un golpe a su presente, sino una mancha irrespetuosa en el pasado y una muerte para cualquier esperanza de futuro. Mientras la noche comenzaba a anunciarse con tonos violáceos en el horizonte, la viuda sintió un cansancio abrumador. No era el cansancio físico de la faena, sino el del alma. Había luchado toda la vida,
Y ahora, al final, todo le estaba siendo quitado. Las lágrimas rodaban sin control, silenciosas, pesadas. ¿Dónde nos equivocamos, mi José?, murmuraba al vacío. ¿Qué pecado cometimos para merecer esto? Pero la única respuesta era el silencio del campo, el zumbido distante de algún insecto nocturno. Amigos míos, ¿de qué ciudad están viendo esta historia? ¿Desde qué rincón de nuestra tierra, o incluso del mundo, están acompañando el sufrimiento de doña Emilia? Compartan aquí en los comentarios para que sepamos hasta dónde llega la voz de nuestra gente. Aquella noche, Emilia no pudo comer, solo un trago de agua, amargo, bajando por la garganta seca. Se encogió en un rincón, sobre un saco de estopa que sería su colchón improvisado en la calle, si lo peor sucedía. Esperaba, con un miedo profundo y paralizante, la llegada del nuevo día, que traería consigo la orden de desalojo definitiva. El coronel Eurico, por más que su imagen estuviera envuelta en un misterio casi impenetrable de hombre justo, pero de puño firme, era visto como un verdugo por los habitantes. Nadie esperaba clemencia de un hombre así. Nadie esperaba que, para alguien como él, la palabra compasión tuviera algún significado. La madrugada avanzaba, fría y oscura. Emilia, exhausta, finalmente se quedó dormida, un sueño agitado, permeado por pesadillas. Se despertó con el ruido de una carreta deteniéndose en su portón. El sol aún no había salido por completo, pero ya clareaba lo suficiente para que ella distinguiera la silueta de un hombre alto bajando. Su corazón se disparó. Era él, el coronel Eurico. ¿Pero por qué vendría él mismo tan temprano? ¿No mandaría a uno de sus hombres? Un escalofrío le recorrió la espalda. Era el fin. Se levantó, tambaleante, las manos temblando. Él se detuvo ante la puerta abierta, imponente, la sombra de su sombrero cubriendo parte de su rostro. Emilia apretó el rosario que llevaba en el cuello. Estaba lista para el último y definitivo golpe, pero las palabras que salieron de la boca del coronel Eurico no eran las que ella esperaba. Él la miró a ella, a la casa, a la bolsa de Emilia, y entonces, con una voz grave que resonó por el pequeño cuarto, dijo, sin desviar la mirada: «Doña Emilia, yo pagué la deuda de José Lorenzo». Un silencio denso llenó el espacio entre ellos. Emilia lo encaró, la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos, sin conseguir entender. ¿Qué quería decir? ¿Por qué haría eso? Y entonces, él completó, las palabras clavándose en el alma de la viuda como hierro caliente, con una mirada que ella no consiguió descifrar. Ahora, doña Emilia, la casa es nuestra. El aire denso de la mañana parecía contener la respiración de doña Emilia. Las palabras del coronel Eurico flotaban entre ellos, pesadas e incomprensibles. Ahora, doña Emilia, la casa es nuestra. Ella lo miró fijamente, los ojos anegados de cansancio y asombro. La boca le tembló, pero ningún sonido salió. ¿Qué tipo de trampa era aquella? Después de días de tormento, de haber aceptado el destino cruel, de haberse inclinado ante la injusticia, ahora él aparecía con esa declaración insólita. No era posible. Hombres como el coronel Eurico no hacían caridad gratuita. La vida en aquellas tierras le había enseñado que todo gesto, especialmente viniendo de gente poderosa, tenía un precio oculto, una intención velada. ¿Nuestra? La voz de ella salió ronca, casi un susurro. ¿Cómo así, nuestra, coronel? Esta casa es mía. Siempre lo ha sido. Usted mismo dijo que yo ya no tenía derecho a ella. El coronel Eurico, un hombre alto y robusto, con un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra misteriosa sobre sus ojos, no vaciló. Su semblante era impasible, casi de piedra, pero había algo en su mirada que Emilia no conseguía descifrar. No era rabia, ni desdén, sino algo más complejo, como una antigua tristeza o un secreto guardado bajo 7 llaves. Sí, doña Emilia. La deuda de su José Lorenzo fue saldada. Pagué al almacén, en nombre de él, toda la cantidad, y como la casa era la garantía. Ahora pertenece a la Hacienda Corazón de Piedra, y como yo soy el dueño de la Hacienda Corazón de Piedra, bueno, la casa es nuestra, mía y de la Hacienda, y usted, doña Emilia, podrá seguir viviendo en ella, no como inquilina, no como un favor, sino como la guardiana de esta casa. Emilia sintió un torbellino de emociones. Alivio, sí, un alivio incontrolable por no ser arrojada a la calle. Pero bajo ese alivio burbujeaba una indignación profunda. ¿Guardiana? ¿Era así como pretendía enmascarar la caridad o tal vez la dominación? La había humillado, la había hecho recoger sus pertenencias, llorar por su destino. ¿Y ahora se presentaba como un salvador, un benefactor? No necesito su caridad, coronel. Ella replicó, encontrando la voz y la dignidad que pensó haber perdido. Prefiero dormir bajo un árbol a deber favores a quien me humilló. Mi José Lorenzo nunca le debía nada a nadie.
Esa deuda es una invención, una mentira. El coronel dio un paso adelante, su presencia llenando el pequeño cuarto. Emilia retrocedió instintivamente, pero mantuvo la mirada fija en él. No es caridad, doña Emilia, dijo la voz más baja, pero aún firme. Es una reparación. José Lorenzo fue un hombre bueno, y la hacienda le debe mucho a él. No es justo que su viuda sea tratada con falta de respeto. ¿Respeto? ¿Usted habla de respeto después de casi desalojarme? ¿Después de manchar el nombre de mi marido con una deuda que no existía? La deuda existía en los registros, doña Emilia. Equivocada o no, estaba allí. Y la ley, por más torcida que sea, se aferra a los papeles. Yo solo actué para que los papeles fueran corregidos y usted no perdiera su hogar. Él sacó un fajo de documentos del bolsillo del saco y se los extendió. Eran los recibos del almacén, con el valor de la deuda tachado, y una declaración firmada por el propio coronel Eurico, atestiguando el pago y la permanencia de la viuda en la residencia. El documento parecía oficial, con sellos y estampillas de la hacienda. Emilia tomó los papeles, las manos aún temblorosas. No podía creerlo. No era caridad, sino una reparación. Pero, ¿por qué? ¿Qué deuda tenía la hacienda con José Lorenzo que justificara semejante gesto viniendo de un hombre de fama tan implacable? El coronel Eurico notó el nudo en su garganta y la mirada perdida en los papeles. Usted puede quedarse, por el tiempo que quiera. Nadie la molestará. Esta casa ahora es un eslabón entre el pasado y el presente de la hacienda Corazón de Piedra. Y usted, doña Emilia, es la guardiana de ese eslabón. Se giró para salir, pero antes de cruzar el umbral, se detuvo y la miró una última vez. No se preocupe por lo que los demás piensen, doña Emilia. Siempre van a hablar. Usted lo sabe, ¿verdad? Solo viva su vida, en esta casa que es suya por derecho y por memoria. Y con eso se fue, dejándola sola en medio de la sala, con los papeles en la mano y la cabeza dando vueltas. El sol ya estaba alto cuando Emilia finalmente consiguió procesar la información. No sería desalojada. Podría quedarse en la casa de José Lorenzo. El alivio, a pesar de teñirse de desconfianza, era inmenso. Pero la ambigüedad de las palabras del coronel, la casa es nuestra, continuaba martillando su mente. ¿Qué quería decir con nuestra? ¿Y por qué la había llamado guardiana del eslabón? ¿Qué eslabón era ese? José Lorenzo tenía algún secreto que ella desconocía, algo que lo ligaba a ese forastero. Los días siguientes fueron extraños. Emilia, en lugar de desempacar sus bultos, solo los empujó a un rincón. Ella no confiaba totalmente en el gesto del coronel. Creía que en cualquier momento él podría cambiar de opinión, o que había una segunda intención que aún no se había revelado. Ella continuaba viviendo en una especie de limbo, atrapada entre la seguridad aparente y la incertidumbre velada. El coronel Eurico comenzó a aparecer con una frecuencia inesperada. No eran visitas sociales, sino visitas de inspección a la hacienda que siempre terminaban con él pasando por la casa de Emilia. Se detenía en el portón, la saludaba brevemente, preguntaba sobre las plantaciones del pequeño patio, sobre su salud. Al principio, Emilia era arisca, respondía con monosílabos, mantenía la distancia, el semblante cerrado. Ella lo veía como el hombre que la había humillado, que casi la arrojó a la calle, y no como un benefactor. Cierta mañana, mientras ella pelaba calabazas para hacer un dulce, el coronel apareció de repente, apeándose del caballo frente a su casa. No pidió permiso, solo se acercó a la galería. «Doña Emilia, usted hace un dulce de calabaza sin igual», decía mi difunta madre. Emilia alzó los ojos, sorprendida. «¿Mi madre? ¿Usted la conoció?» La voz de ella sonó más suave de lo que pretendía. «Oh, no, doña Emilia, pero la fama de su dulce y de su madre antes que usted siempre llegó lejos». José Lorenzo lo comentaba. La mención a José Lorenzo la desarmó un poco. José era un buen tipo. Extrañaba las cosas simples. Sí, las extrañaba. El coronel asintió con un leve movimiento de cabeza. José Lorenzo era la memoria viva de esta hacienda. Y usted es la guardiana de esa memoria, como le dije. No se demoraba mucho, pero estas pequeñas conversaciones tan superficiales comenzaron a romper el hielo. Emilia notó que él no la miraba con lástima, ni con autoridad opresora, sino con una especie de respeto contenido. Era desconcertante. Ella estaba acostumbrada a tratar con la franqueza de los hombres del campo. La postura del coronel, tan enigmática, la dejaba desasosegada. Pero si la aproximación entre Emilia y el coronel Eurico era lenta y llena de reservas, la reacción de la comunidad no tardó en manifestarse. Las noticias corren más rápido que un caballo en campo abierto en el interior. La viuda que sería desalojada y que, por un milagro, continuaba en su casa, ahora bajo la protección del coronel Eurico. Eso era un plato fuerte para el chismorreo. En el mercadito del pueblo,
donde Emilia iba a comprar lo poco que necesitaba, las miradas eran diferentes. Los susurros cesaban abruptamente cuando ella se acercaba, pero volvían con fuerza total, tan pronto como ella se alejaba. Las vecinas, que antes le traían consuelo, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad, envidia y sobre todo juicio. Marieta, la madre de Toño, que era su comadre desde hacía años, un día no se contuvo. Emilia, ¿qué historia es esa de que el coronel Eurico está todos los días en su casa? Emilia sintió la sangre hervir. Él no está todos los días en mi casa, Marieta. Él pasa por el frente y cambiamos 2 palabras. ¿Y qué? ¿Qué? Que un coronel poderoso como él no va a estar de conversitas con una viuda sola sin querer nada a cambio. La gente está hablando, comadre. Dicen que el coronel tiene intenciones con usted. O que usted, Dios me perdone, encontró una manera de quedarse en la casa. De una manera no muy cristiana. Las palabras de Marieta fueron como una bofetada. Emilia, que siempre había sido una mujer de honor y de iglesia, se sintió asqueada. ¿Dónde estaba la solidaridad de las comadres? ¿Dónde estaba la compasión? Marieta, por el amor de Dios, ¿qué está insinuando? Soy una mujer recta, de familia, viuda de José Lorenzo. Nunca en mi vida me presté a esas cosas. El coronel Eurico solo hizo una reparación. Él mismo lo dijo. Reparación que lo salvó de echarla a la calle, ¿no es cierto? Y ahora él se hace el bueno, y usted se queda allí, viviendo gratis, mientras las otras viudas que perdieron la tierra se quedan mirando. La gente comenta que él la está comprando, Emilia, que el precio de la casa es que usted sea la mujer de él en la hacienda. Emilia sintió la bilis subir por la garganta. El rostro le ardía de vergüenza y rabia. Era exactamente lo que temía, la impureza de la sospecha, la sombra del escándalo arrojada sobre su nombre y la memoria de su marido. Ella, que siempre trabajó con sus propias manos, que siempre vivió con la cabeza erguida, ahora era blanco de la maledicencia. Las noches se volvieron más pesadas con estos pensamientos. Antes, la desesperación era por perder la casa, ahora era por perder el respeto. El coronel Eurico, por otro lado, parecía ajeno a los murmullos. Continuaba sus visitas breves, sus preguntas protocolares. Cierta vez vio a Emilia desmalezando el pequeño jardín bajo el sol fuerte. Doña Emilia, usted no necesita hacer este trabajo pesado sola. Puedo enviar a uno de mis peones para ayudar. No necesito, coronel. Ella respondió secamente, con la espalda adolorida, pero la terquedad en su rostro. Siempre hice las cosas sola, y no quiero que la gente de la hacienda piense que soy una señora ahora. Él la observó por un momento, un leve trazo de una sonrisa casi imperceptible surgiendo en sus labios. Lo que la gente piensa, doña Emilia, es problema de la gente. Lo que usted hace o deja de hacer es problema suyo. Y montó en su caballo, dejándola con las palabras y la azada en la mano, ponderando sobre la verdad cruel contenida en aquellas frases. La verdad es que las palabras del coronel la incomodaban. Llevaban un peso que iba más allá de la simple ayuda. Parecía tener un interés genuino en ella, en la casa, en la historia. ¿Pero por qué? No había lógica. Un hombre rico, poderoso, no se tomaría el trabajo de reparar la vida de una simple viuda, a menos que hubiera algo más profundo. El misterio se hacía más denso cada día. ¿Qué habría hecho José Lorenzo, su buen y simple José, para atraer la atención del coronel Eurico de esa forma? ¿Y qué eslabón era ese que él insistía tanto que ella guardaba? A pesar de la resistencia, Emilia comenzó a notar pequeñas gentilezas. Un saco de café entregado en la puerta, un trozo de carne fresca que uno de los peones dejó, mandado por el coronel. Ella intentaba rechazarlo, pero el peón solo se encogía de hombros y se iba. Era como si él la estuviera acercando, no con maldad, sino con una extraña persistencia. El juicio de la sociedad, sin embargo, era más difícil de sortear. El domingo, en la misa, los ojos que antes eran de compasión, ahora eran de desconfianza. Las mujeres susurraban, los hombres miraban de reojo. Emilia se sentía desnuda, expuesta. La vergüenza era una carga pesada. Ella, una viuda respetada, ahora parecía haberse convertido en la mujer del coronel, o la favorecida. Una tarde, sentada en la galería, Emilia miraba la sierra, donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de un rojo intenso. La casa, antes su puerto seguro, ahora parecía un campo de batalla interno. Ella quería su vida de vuelta, la simplicidad de antes, la certeza de quién era, pero todo había cambiado. El coronel Eurico, con su gesto ambiguo, había plantado una semilla de misterio e incertidumbre que la perturbaba profundamente. ¿Qué la haría quedarse? No era solo la seguridad de un techo, sino la creciente y perturbadora curiosidad sobre los motivos de aquel hombre.
Algo en su mirada, en sus palabras, en su insistencia, sugería una historia no contada, un secreto que quizás solo ella, la guardiana de la casa, pudiera desvelar. La vida simple del campo que Emilia conocía estaba a punto de complicarse mucho más de lo que jamás podría imaginar, y el coronel Eurico, el forastero implacable, era la clave para todo eso. Ella sentía que para honrar a José Lorenzo y a sí misma, necesitaba descubrir la verdad detrás del nuestra. La rutina en el campo, para doña Emilia, era una danza antigua, un ballet de movimientos repetitivos y esenciales, dictados por el sol y la tierra. Se despertaba antes de que el gallo cantara, cuando el azul oscuro del cielo aún prometía el día, pero no lo entregaba por completo. El olor a café colado en paño, fuerte y acogedor, era la primera invitación a la vida. La leña crepitaba en la estufa, las brasas danzaban en el fogón y el olor del humo se mezclaba con el rocío de la mañana. Ella cuidaba del pequeño patio, barriendo las hojas secas, alimentando las pocas gallinas que aún tenía, recogiendo los huevos tibios del nido. El pan de maíz, horneado en el horno de leña, era suave por dentro y crujiente por fuera, una pequeña bendición diaria. La vida era un ciclo de plantar y cosechar, de cuidar y velar. Ella desmalezaba su huerto, donde brotaban coles, lechugas y hierbas aromáticas. Recogía las frutas del pequeño huerto, mangos maduros que caían pesados de las ramas, naranjas dulces. Sus días estaban llenos de trabajo, un ritmo que la mantenía cuerda y fuerte, a pesar del dolor y la incertidumbre. El trabajo era su oración, su meditación, su refugio. Pero ahora, esta rutina estaba salpicada por las apariciones del coronel Eurico. No venía todos los días, pero su presencia se hacía sentir de maneras sutiles. A veces era un peón que pasaba y dejaba una pequeña botella de leche fresca, o un racimo de plátanos cosechados en la hacienda. Otras veces, el coronel la observaba de lejos, montado en su caballo, mientras ella lidiaba con el huerto. No había palabras, solo un movimiento de cabeza, una mirada que Emilia no conseguía descifrar. Era una mirada que parecía cargar un peso, una historia no dicha. Esos pequeños gestos, inicialmente vistos con desconfianza por Emilia, comenzaron a asentarse en su alma como pequeñas gotas de lluvia en tierra seca. Ella aún no confiaba plenamente, pero la rigidez de su corazón, antes tan cerrada, comenzaba a ceder, milímetro a milímetro. Él nunca pedía nada a cambio, nunca la abordaba de forma inadecuada. Las conversaciones, cuando ocurrían, eran sobre la tierra, el tiempo, las lluvias. Él mostraba un conocimiento profundo del campo, de las necesidades de la hacienda, y hablaba con un respeto genuino por la naturaleza, algo que Emilia, una mujer de la tierra, apreciaba profundamente. Un día, una fuerte tormenta se desató sobre la región. El viento aullaba, la lluvia golpeaba las tejas de barro con una furia ensordecedora. Relámpagos rasgaban el cielo, iluminando la noche con destellos azules y blancos. Emilia estaba sola, encogida en su cama, el miedo apretándole el pecho. La casa, por más que fuera su hogar, parecía pequeña y frágil ante la fuerza de la naturaleza. En medio de la madrugada, un rayo cayó cerca de la casa, y una rama seca de un árbol antiguo se desplomó sobre el tejado, abriendo una grieta y derribando algunas tejas. El agua comenzó a gotear incesantemente sobre la cama. Emilia, en pánico, intentó contener la gotera con un balde, pero el daño era grande. Apenas salió el sol, tiñendo el cielo de un amarillo pálido, el coronel Eurico estaba en el portón. No necesitó explicaciones. Vio las tejas rotas, la rama partida. «Doña Emilia, ¿está usted bien?», preguntó, la voz mostrando una preocupación inusual. «Sí, coronel. ¿Pero la casa?». «No se preocupe. Enviaré unos hombres para arreglar el tejado, hoy mismo». Y así lo hizo. En pocas horas, 3 peones de su confianza estaban en el tejado, trabajando con esmero, cambiando las tejas y retirando la rama. Emilia los observaba, sentada en la galería, y sentía un calor extraño en el pecho. Era gratitud, mezclada con aquella persistente curiosidad. ¿Por qué le importaba? El chismorreo, sin embargo, no paraba de crecer, como una hierba mala que se extendía por la comunidad. En la misa del domingo, en la feria del pueblo, en las reuniones del rosario, el nombre de doña Emilia y del coronel Eurico eran siempre susurrados. ¿Viste cómo el coronel es tan atento con su casa? Dicen que ya le arregló el tejado, de gratis. Qué extraño, ¿no? Un hombre tan duro de repente, tan solícito con una viuda. Ay, mi hija, en boca cerrada no entran moscas, pero si el coronel hace todo eso, es porque algo quiere. La insinuación más común y maliciosa era que Emilia se había convertido en la mujer del coronel. La idea era ultrajante, pero la gente parecía deleitarse con el escándalo. Emilia se sentía cada vez más aislada. Las antiguas comadres, que antes eran su puerto seguro, ahora la miraban con desconfianza y juicio.
Marieta, su comadre de toda la vida, ahora apenas la saludaba. Un día, Emilia intentó acercarse a ella en la iglesia. «Marieta, ¿por qué me está tratando así? Soy la misma Emilia de siempre». Marieta, el rostro endurecido, respondió en voz baja, para que nadie más la oyera, pero con un tono cortante. «No, Emilia, usted no es la misma. Antes usted era la viuda honesta de José Lorenzo. Ahora usted es la protegida del coronel. Y a la gente no le gusta quien se vende por un techo». Emilia sintió un nudo en la garganta. «Yo no me vendí, Marieta. Soy una mujer de respeto, y el coronel Eurico solo hizo justicia». ¿Justicia? Marieta rió, una risa amarga. ¿Desde cuándo un coronel rico hace justicia por una pobre viuda sin querer nada a cambio? Piénselo bien, comadre, y piense en lo que José Lorenzo pensaría. Las últimas palabras de Marieta la golpearon como una pedrada. ¿Qué pensaría José Lorenzo? La memoria de su marido, a quien ella tanto amaba y respetaba, ahora era arrastrada al pantano del chismorreo. El dolor de la pérdida, que parecía haber disminuido, regresó con fuerza, mezclado con una vergüenza que no le pertenecía. Emilia se alejó de la iglesia, sintiéndose más sola que nunca. Se vio evitando el pueblo, haciendo sus compras en los horarios de menor movimiento, o pidiéndole a uno de los peones de la hacienda que le trajera lo que necesitaba. La soledad, que antes era una compañía triste, ahora se transformaba en una carga pesada, cargada por el peso del juicio ajeno. Mientras tanto, la aproximación con el coronel Eurico, por más extraña que fuera, continuaba. Él no hablaba mucho, pero sus acciones hablaban por sí solas. Un día, apareció con un saco de semillas de frijol de calidad superior. «Para el huerto de usted, doña Emilia, la tierra aquí es buena, dará una hermosa cosecha». Emilia aceptó, todavía con reservas, pero con una leve sonrisa. «Gracias, coronel, no era necesario». «Sí lo es. La tierra necesita ser cuidada, y quien la cuida merece las mejores semillas». Otro día, él la encontró sentada en la galería, cosiendo un remiendo. Se detuvo, miró sus manos. «José Lorenzo me contaba que usted era la mejor costurera de la región. Sus remiendos duraban más que la ropa nueva». Emilia sonrió, esta vez una sonrisa genuina, teñida de nostalgia. «José Lorenzo era un exagerado, pero le gustaban mis manos, sí». El coronel asintió, una mirada distante en los ojos. Él era un hombre de mucho valor, un hombre que entendía la tierra, a las personas, un hombre raro. Las conversaciones, antes protocolares, comenzaron a tocar el tema de José Lorenzo. El coronel parecía tener una profunda admiración por el marido de Emilia, y cada vez que hablaba de él, Emilia sentía un nudo deshacerse en su pecho. Él no hablaba como un patrón, sino como alguien que realmente había conocido y respetado a José Lorenzo, y eso, de alguna forma, confortaba a Emilia y la dejaba aún más intrigada. Una tarde, la lluvia fina comenzó a caer, una llovizna persistente que mojaba la tierra y traía el olor a monte fresco. Emilia estaba sentada en la galería, observando las gotas de agua escurriendo por el tejado. El coronel Eurico apareció, montado en su caballo, y se detuvo bajo el alero. «Lluvia buena para el campo, ¿no es así, doña Emilia?» «Sí lo es, coronel. La tierra estaba sedienta. La tierra siempre necesita cuidado, agua, cariño, como las personas». Él bajó del caballo y se quedó allí, de pie, observando la lluvia. Emilia percibió que él parecía relajarse en su presencia, como si estuviera en un lugar seguro. «Doña Emilia, José Lorenzo fue más que un capataz para mi padre. Fue un amigo». Las palabras la tomaron por sorpresa. Emilia se giró hacia él, los ojos muy abiertos. ¿Su padre? ¿Pero su padre no era el coronel Eustaquio? Eurico dudó por un instante, un leve temblor en sus ojos, antes de responder, la voz un poco más baja. «Mi padre adoptivo, doña Emilia. Yo fui criado por él, pero José Lorenzo sabía muchas cosas. Él era un eslabón». Aquellas palabras trajeron una nueva capa de misterio y desorientación. ¿Padre adoptivo? ¿José Lorenzo sabía muchas cosas? ¿Qué eslabón era ese, después de todo? El coronel Eurico parecía a punto de revelar algo profundo, algo que lo conectaba no solo a la hacienda, sino a la propia familia de Emilia, a la vida de José Lorenzo, de una forma que ella jamás podría haber imaginado. La lluvia continuaba cayendo, lavando el aire, pero no la confusión en la mente de la viuda. Emilia sabía que estaba cerca de desvelar algo que podría cambiar todo lo que ella pensaba saber sobre su marido, sobre la hacienda y sobre el propio coronel Eurico. Ella sentía que un secreto estaba a punto de ser revelado, un secreto enterrado en las tierras del corazón de piedra, esperando el momento justo para salir a la luz. La revelación del coronel Eurico sobre su padre adoptivo
flotó en el aire húmedo de la lluvia, densa y llena de significado. Emilia lo miró, la boca entreabierta, el corazón latiéndole desacompasado en el pecho. El misterio que la envolvía desde la llegada de aquel hombre comenzaba a desvelarse en capas, cada una más intrigante que la anterior. ¿Su padre adoptivo, coronel?, Emilia repitió, intentando absorber la información. Pero el coronel Eustaquio era el padre de su primo Horacio, que vendió la hacienda, y de su hermana, que se fue a vivir a la ciudad. Eurico asintió, los ojos fijos en un punto distante del paisaje nublado por la llovizna. Sí, Eustaquio era mi padre de crianza. Fui traído a la hacienda siendo un niño, muy pequeño. Nunca conocí a mis padres de sangre. Eustaquio me dio un nombre, un hogar, una educación. Pero José Lorenzo era el único que conocía la verdad completa sobre mi llegada a estas tierras. La mención a José Lorenzo encendió una luz en la mente de Emilia. Él era el eslabón, siempre lo había sido. Él guardaba un secreto, y ahora, quizás, ese secreto estaba a punto de ser revelado. El coronel Eurico se sentó en el escalón de la galería, quitándose el sombrero y posándolo a un lado. Sus cabellos, húmedos por la llovizna, eran oscuros y finos, ya con algunos hilos plateados en las sienes. Parecía más vulnerable, menos el hombre de piedra que ella había conocido. José Lorenzo, doña Emilia, fue la primera persona que me sostuvo en brazos cuando llegué aquí, él y su madre. Yo era un bebé. Mi madre era una muchacha de la región, de una familia humilde que trabajaba en las tierras vecinas. Ella falleció poco después de mi nacimiento. Mi padre era un hombre casado, de una familia importante, un escándalo en la época. Para evitar la deshonra, fui entregado al coronel Eustaquio, que no tenía hijos varones y me crió como suyo. José Lorenzo y mi madre de sangre eran muy amigos. Él le prometió que nunca me dejaría solo, que me protegería, y fue lo que hizo toda su vida. Las palabras del coronel Eurico cayeron sobre Emilia como la lluvia fina, pero con el peso de piedras. José Lorenzo, su buen y honesto José, guardaba un secreto tan profundo y delicado, un secreto que lo ligaba al coronel Eurico de una forma tan íntima. Entonces, José Lorenzo sabía de todo, de su madre, de su padre. Emilia apenas conseguía formular las preguntas. Sabía, él era el guardián de esa historia, y, en cierta forma, de esta casa también, porque fue aquí, doña Emilia, en esta su casa, donde mi madre biológica me dio a luz, con la ayuda de su madre. Fue aquí donde José Lorenzo prometió protegerla y después protegerme a mí. Esta casa es la cuna de mi pasado, el lugar donde todo comenzó. Por eso, cuando supe que usted podría perder esta casa, que es la guardiana de esa memoria, no pude permitirlo. No sería justo con José Lorenzo, ni con la memoria de mi madre. Emilia sintió un calor inundar su pecho, una mezcla de asombro y una profunda, innegable emoción. El juicio ajeno, el chismorreo malicioso, todo eso parecía disminuir ante la grandeza de aquel secreto. José Lorenzo no era solo el capataz de la hacienda. Él era el guardián de una vida, de una historia de amor y sacrificio. Y el coronel Eurico, el hombre que ella había visto como su verdugo, era, en verdad, alguien íntimamente ligado a su propio pasado, al pasado de aquella casa y al corazón de su José. Mi José, ella murmuró, las lágrimas brotando en los ojos. Él nunca me contó. Él prometió secreto a mi madre, doña Emilia, y él era un hombre de palabra. Pero él confiaba en usted, lo sé. Él sabía que, un día, quizás, esa historia tendría que ser contada, y él sabía que esta casa, el hogar que él construyó con usted, sería el lugar correcto para eso. En aquel momento, mientras la lluvia continuaba cayendo suavemente y el olor a tierra mojada se elevaba, un lazo invisible se formó entre doña Emilia y el coronel Eurico. No era un lazo de amor romántico, ni de patrón y empleada, sino un lazo de complicidad, de un secreto compartido, de una historia que los unía de una forma inesperada y profunda. Emilia vio en el coronel Eurico no más al forastero implacable, sino a un hombre en busca de sus raíces, de su propia verdad, y que, en el proceso, acababa por protegerla a ella y la memoria de José Lorenzo. Si usted está disfrutando de esta historia que nos adentra en las entrañas de nuestras tierras, en los secretos guardados bajo 7 llaves y en la fuerza del alma femenina, deje su me gusta aquí abajo. Su interacción ayuda a llevar esta narrativa a más personas que, como nosotros, valoran la vida en el campo y las emociones que solo nuestra gente puede contar. El silencio que siguió fue llenado solo por el sonido de la lluvia y por los pensamientos que bullían en la mente de Emilia. Ella imaginó al coronel Eurico como un bebé traído a aquella misma casa, entregado a los cuidados de su madre y de José Lorenzo. La casa,
más que paredes de barro, era una cuna de secretos, un templo de memorias. Ella sintió una nueva responsabilidad, no solo por sus propios recuerdos, sino por la historia de aquel hombre, por la verdad que José Lorenzo había guardado. ¿Podría usted vivir en esa época, amigos míos? ¿Podría cargar el peso de un secreto así, de un juicio cruel de la sociedad, todo para proteger una vida? La vida en el interior, en aquellos tiempos, era dura, pero las personas eran forjadas a hierro y fuego, con principios y valores que muchas veces parecen haberse perdido. Los días que siguieron a la revelación fueron de una paz extraña y renovada para Emilia. El peso del juicio ajeno aún la incomodaba, pero la verdad, compartida con Eurico, le daba una nueva fuerza. Ella continuó con su rutina, pero ahora con un nuevo propósito. Los pequeños gestos del coronel, antes vistos con desconfianza, eran ahora comprendidos como manifestaciones de un hombre que buscaba un eslabón con su pasado. Él, por su parte, continuó visitándola, pero las conversaciones eran más profundas, tocando la historia de la hacienda, los tiempos del coronel Eustaquio y los recuerdos de José Lorenzo. Emilia le contaba historias de la infancia de su marido, de sus sueños, de su pasión por la tierra. Eurico escuchaba con atención, como quien busca llenar un vacío en su propia historia. Esta aproximación, basada en la verdad y en el respeto mutuo, no pasó desapercibida, no solo por el chismorreo del pueblo que se intensificaba cada día, sino por ojos más atentos y peligrosos. Horacio, el primo de Eurico e hijo biológico del coronel Eustaquio, que había vendido la hacienda a las apuradas y que vivía en la ciudad grande, siempre había sido un hombre ambicioso y envidioso. Él había visto la venta de la hacienda Corazón de Piedra como una oportunidad para deshacerse de una carga y embolsarse una fortuna. Pero la noticia del milagro de doña Emilia, de la casa que no había sido tomada, y principalmente de los extraños lazos entre Eurico y la viuda, comenzó a llegar a sus oídos en la ciudad. Rumores de que Eurico estaba gastando demasiado con la hacienda, que estaba reparando cosas innecesarias y que había un acuerdo misterioso con la vieja viuda. Horacio no era hombre de dejar cabos sueltos. Él siempre había desconfiado de la adopción de Eurico, pero nunca había sabido los detalles. Ahora, la historia de la viuda y de la casa, tan repentinamente protegida por Eurico, encendió una luz roja en su mente. Él comenzó a hacer sus propias investigaciones, mandando cartas y haciendo preguntas discretas a antiguos empleados y habitantes de la región. Un día, mientras Emilia regaba sus flores en la galería, un jinete desconocido se detuvo en el portón. No era uno de los peones de la hacienda. Tenía un aire diferente, urbano, y llevaba un sobre sellado en las manos. «¿Doña Emilia?», preguntó, la voz grave. «Soy yo. Una carta del coronel Horacio para usted, y una para el coronel Eurico». Emilia tomó el sobre. Sintió un escalofrío. El nombre de Horacio, el heredero que quería su desalojo, no le traía buenos recuerdos. La caligrafía elegante en el sobre parecía cargar una amenaza velada. ¿Qué podría querer el primo de Eurico ahora, después de tanto tiempo? Ella abrió la carta, las manos temblorosas. Las primeras líneas ya la golpearon. Horacio, astuto y cruel, había descubierto algo que podría desestabilizarlo todo, algo que transformaría la casa de secretos en un campo de batalla. La carta hablaba de secretos de familia inconfesables y de derechos de herencia que no fueron respetados. El coronel Horacio se estaba acercando, y con él la amenaza de que todo se desmoronara. El mundo de Emilia, que acababa de encontrar algo de paz, estaba a punto de ser puesto patas arriba, y la casa, antes su refugio, podía convertirse en el centro de una tormenta devastadora. El aire en la sala de juntas era pesado, denso con la humedad de una lluvia reciente y el olor metálico de una tensión insoportable. Gabriel sintió el sudor frío escurrirle por la espalda, mojándole la camisa que parecía encogerse a cada segundo. Frente a él, la pantalla proyectaba las imágenes granuladas de lo que iba a ser el apogeo de su carrera, el Proyecto Edén. Pero en lugar de mostrar la grandiosidad de rascacielos futuristas y parques suspendidos, exhibía grietas, fisuras profundas, innegables, recorriendo las estructuras de concreto reforzado, las fundaciones que él había jurado ser inquebrantables. Al lado, en una ventana menor, el rostro gélido de Méndez sonreía, una sonrisa que no alcanzaba los ojos de tiburón, pero que se esparcía en cada pliegue de aquel caro traje. Una falla sistémica, Gabriel. La voz del CEO, Arthur Vilar, resonó por la sala, más decepcionada que irritada, lo que era infinitamente peor. Los informes son unánimes, los cálculos, las tensiones en las vigas maestras. Todo indica un colapso inminente, estimado en meses, si no semanas. Oh. La palabra colapso golpeó a Gabriel como un puñetazo en el estómago. Intentó hablar, la garganta seca, las palabras atrapadas.
No, no puede ser. Yo verifiqué todo, cada detalle. Es imposible que... Méndez se interpuso, su voz untuosa como miel contaminada. Es triste, Gabriel, realmente triste. Un genio como usted cometer un error tan primario. Quizás la ambición haya nublado el buen juicio. O, quién sabe, la presión de un proyecto tan megalomaníaco haya sido demasiado. Hizo una pausa dramática, sus ojos recorriendo a los miembros del consejo. Lo que tenemos aquí, señores, no es solo un retraso, es una amenaza estructural a una inversión de miles de millones y, más grave aún, una amenaza a la vida de miles de futuros residentes. Edén se ha convertido en un veneno. El silencio que siguió fue el más ensordecedor que Gabriel jamás había experimentado. Podía sentir las miradas, las acusaciones mudas, las condenas ya pronunciadas en sus mentes. Él era el rostro del proyecto Edén. Él era su creador, su defensor más acérrimo, y ahora él era su verdugo. La sensación de que el suelo bajo sus pies se estaba desmoronando era casi literal. Él veía su vida entera derrumbarse como las fundaciones virtuales en la pantalla. Vilar suspiró, un gesto que parecía cargar el peso de 1000 decepciones. Gabriel, con profunda lamentación, el consejo ha votado. Su contrato como arquitecto jefe del proyecto Edén está rescindido, con efecto inmediato. Todas sus licencias de acceso serán revocadas. Su oficina, sus documentos, todo será inspeccionado y sellado conforme al protocolo. Tendrá 30 minutos para recoger sus pertenencias personales de su oficina, acompañado por seguridad. Y claro, la empresa tomará las medidas legales pertinentes para investigar la extensión de esta falla. La última frase resonó como un disparo. Medidas legales. No era solo su carrera, era su reputación, su libertad. El choque lo paralizó por un instante. Miró a Vilar, a Méndez, a los otros rostros impasibles. Un vacío se abrió en su pecho, succionando todo el oxígeno. Las grietas en la pantalla ahora parecían extenderse dentro de él, desgarrando cada fibra de su autoconfianza. Estaba siendo expulsado no solo de un proyecto, sino de su propia identidad. Se levantó mecánicamente, las piernas temblorosas. El guardia de seguridad, un hombre corpulento de rostro serio, ya estaba a su lado. La caminata por el pasillo principal de la Zenith Corporation, donde antes era saludado con respeto y admiración, ahora era un vía crucis. Los susurros, las miradas de lástima o desprecio que conseguía captar de reojo, lo perforaban. Cada paso era un esfuerzo monumental, cada respiración una agonía. Sentía las paredes de aquel edificio que antes consideraba su segundo hogar, ahora cerrándose sobre él, asfixiándolo. En su oficina, el olor a café frío y papel impreso era el mismo, pero la atmósfera había cambiado. Parecía que el aire acondicionado estaba al máximo, y un frío cortante lo envolvió. Su mesa, antes un centro de creatividad y planificación, ahora parecía un altar abandonado. El guardia lo observaba mientras él, con las manos temblorosas, tomaba algunos libros, una pluma de su agrado y la foto enmarcada de sus padres. Era todo. El resto, los proyectos, los modelos, las maquetas que contaban la historia de años de trabajo, serían sellados, confiscados, perdidos. Se acabó, murmuró, las palabras casi inaudibles. La voz entrecortada. El guardia no respondió, solo hizo un gesto hacia la puerta. Afuera, en el ascensor, Gabriel sintió el peso del mundo desmoronarse sobre sus hombros. Al salir del edificio, la lluvia había recomenzado, torrencial, lavando las calles grises de São Paulo. Pero la tormenta que se formaba dentro de él era infinitamente más violenta. Los titulares ya lo asediaban. Arquitectura fallida del Edén. Gabriel, el hombre que destruyó un sueño. Su nombre, del que tanto se enorgullecía, sería ahora sinónimo de fracaso, de irresponsabilidad, quizás incluso de fraude. Su teléfono sonó en su bolsillo, vibrando insistentemente. Era el banco. Gabriel ignoró. Después, su esposa, Ana. Él dudó, el dedo sobre la pantalla, pero no consiguió contestar. ¿Cómo podría explicarle esto a ella? Las cuotas del apartamento, la universidad de su hija que comenzaría al año siguiente, los sueños de un futuro tranquilo que habían construido juntos. Todo aquello estaba ahora sobre un precipicio, amenazando con caer al abismo junto con él. La Zenith era más que un empleo, era la base de su vida, el pilar de su existencia financiera y social. Caminó sin rumbo por las calles mojadas, la chaqueta pesada empapándose, el cabello pegado a la frente. La lluvia parecía hacer eco de las lágrimas que él se negaba a derramar en público. Cada coche que pasaba, cada persona que lo miraba, parecía un juez en su propia corte particular. La ciudad que él tanto soñó en moldear, ahora lo escupía. En casa, el silencio era opresor. Ana aún no había llegado del trabajo. La casa
Antes un refugio, ahora parecía fría y vacía, un testimonio mudo de una vida que él estaba a punto de perder. Se sentó en el sofá, las manos cubriéndole el rostro. El nudo en su estómago se apretó y un dolor agudo perforó su pecho. Lo había perdido todo, su trabajo, su reputación, su seguridad financiera. Y la humillación pública era solo el comienzo. La imagen de Méndez sonriendo, de las grietas en la pantalla, de las miradas de condena, se repetía infinitamente en su mente. Él estaba en el ojo de un huracán que él mismo, de alguna forma, había creado y no había dónde esconderse. ¿Qué quedaba? Solo el eco de una catástrofe personal y la certeza de que la tormenta apenas estaba comenzando. Se sentía como las fundaciones del proyecto Edén, agrietado, inestable, a punto de derrumbarse por completo. La noche engulló a Gabriel, la oscuridad de la casa reflejando el vacío en su alma. Horas pasaron, quizás días, en un limbo de culpa y desesperación. El celular continuaba vibrando con llamadas ignoradas, mensajes sin respuesta. No conseguía moverse, los ojos fijos en un punto muerto en la pared, reviviendo cada mirada de condena, cada palabra de Méndez, la imagen de las grietas fantasmas danzando ante él. Pero, en el fondo del pozo de su autodestrucción, un pequeño faro destelló, una pequeña, pero insistente anomalía. Él había revisado aquellos cálculos, él había verificado cada capa, cada simulación, su sistema de verificación triple, su legado de paranoia profesional, como solía bromear. No era un error primario, él lo sabía, no podía ser. Méndez había hablado de falla sistémica, de cálculos errados, pero Gabriel recordaba la precisión casi obsesiva con que validaba los datos sísmicos, la carga de los materiales, las tensiones en las vigas maestras. Había algo incorrecto en la historia, un agujero negro donde la verdad debería estar. El clic llegó con el recuerdo de un protocolo de seguridad específico que él había implementado años antes, un archivo en la sombra para las versiones finales de los proyectos más críticos, una capa extra de protección contra corrupción de datos o accesos no autorizados. Era un sistema tan oscuro que solo él y la mente detrás de la creación del sistema de seguridad original de la Zenith, un antiguo colega ya jubilado, tenían total conocimiento. Gabriel nunca lo había usado para defensa, solo como una redundancia de seguridad. Con un hilo de esperanza, un soplo helado de adrenalina, se arrastró hasta el ordenador. Manos temblorosas marcaron el código de acceso, activaron la interfaz de recuperación de datos. Fue un viaje tortuoso, navegando por capas de encriptación y carpetas ocultas, memorias digitales de años de trabajo. Cada línea de código parecía un enigma, cada directorio, un laberinto. Finalmente, en la madrugada, cuando el cielo comenzaba a clarear en tonos de gris y púrpura, lo encontró. Ahí estaba, un registro de alteraciones cronológicas de los archivos maestros del proyecto Edén. No la versión que la Zenith había presentado en el Consejo, sino la suya, la versión original, sellada e inmutable. Y al lado, lo que parecía ser una inyección de datos externos, corrompiendo los parámetros de carga y resistencia, fechada apenas unas horas antes de la presentación final al Consejo. Y lo más crucial, después de su última y definitiva aprobación. El autor de la alteración, la IP se rastreaba directamente a un servidor externo, pero el acceso había sido realizado a través de una cuenta de acceso de nivel superior, una que solo miembros del Consejo o el CEO poseían, y la única persona con el conocimiento técnico para orquestar tal ataque, y la motivación, era Méndez. La rabia hirvió en sus venas, un fuego que quemó el agotamiento y la desesperación. Él no era un fracaso, él no era un irresponsable, él era una víctima, y Méndez, el tiburón de traje, era el depredador. La verdad, fría y brutal, estaba allí, en la pantalla, gritando para ser escuchada. Al día siguiente, la Zenith Corporation había convocado una rueda de prensa de emergencia. Méndez, con su habitual arrogancia, estaba en el podio, junto a un Vilar visiblemente abatido. Hablaba sobre la valentía de la Zenith al admitir fallas y sobre la necesidad de medidas drásticas para proteger a los inversores. Él estaba en el apogeo de su farsa, preparando el terreno para presentarse como el Salvador. Gabriel, con los ojos rojos y la determinación implacable, forzó la entrada, empujando a los guardias de seguridad que intentaban detenerlo. «¡Paren con esta farsa!». Su voz, aunque ronca, resonó por el auditorio, silenciando el discurso de Méndez. Méndez lo encaró, la máscara de simpatía cayendo por un instante para revelar una furia contenida. «Seguridad, llévenlo. Este hombre no tiene autorización. Yo tengo la verdad». Gabriel avanzó, el portátil en sus manos. «La falla no fue mía. La falla fue suya, Méndez. Usted saboteó el proyecto Edén».
Los periodistas, hambrientos de escándalo, encendieron sus cámaras y grabadoras. Vilar, pálido, hizo una señal para que los guardias se detuvieran, la curiosidad superponiéndose a la orden. Gabriel proyectó el registro de alteraciones en la pantalla gigante detrás de Méndez. Esto es un registro de acceso no autorizado, una inyección de datos falsos que comprometieron la integridad estructural del Edén insertada después de mi validación final. La IP puede ser externa, pero el acceso fue realizado a través de una cuenta de nivel senior, una que solo usted, Méndez, tendría el conocimiento y el permiso para manipular de esa forma. Las palabras resonaron, pesadas con la prueba irrefutable. Méndez intentó balbucear una negación, pero su rostro estaba blanco como el papel. Esto es una invención, un intento desesperado de un hombre en desgracia. Es la verdad, Gabriel gritó, señalando las líneas de código que mostraban la alteración maliciosa. Usted quería destruirme, Méndez. Quería robar mi proyecto y mi reputación para ascender al poder. Usted puso en riesgo miles de millones y, más importante, la vida de miles de personas por su ambición enfermiza. Vilar, que observaba la pantalla, analizó los datos. Él no era un técnico, pero la claridad del registro y la interfaz del sistema en la sombra eran innegables. La rabia ascendió en sus ojos. Méndez, ¿qué es esto? El auditorio estalló en murmullos y destellos. Periodistas se agolpaban, el clamor de la verdad finalmente liberándose. La justicia, aunque tardía, se estaba manifestando. Méndez, dándose cuenta de que su farsa se había desmoronado, intentó huir, pero fue interceptado por los guardias de seguridad. La policía, ya presente en la rueda de prensa por protocolo, actuó rápidamente. La tormenta, para Gabriel, comenzaba a disiparse. La verdad había sido gritada, su inocencia probada, su nombre limpio. Pero mientras observaba a Méndez ser llevado esposado, la sensación de alivio era extrañamente hueca. El Edén aún estaba comprometido. Su carrera, su vida, aunque vindicadas, no serían las mismas. La crisis había pasado, la justicia humana, por una vez, había prevalecido. Pero ¿y ahora? ¿Cómo reconstruir no solo el Edén, sino la propia esencia de su existencia? El mañana era una pantalla en blanco, llena de preguntas sin respuestas. Justicia por Gabriel. Un año había pasado desde la rueda de prensa que le había dado la vuelta a su vida y la había vuelto a encauzar. La sensación de alivio inicial, mezclada con el agotamiento y la rabia, había dado paso a un proceso lento y doloroso de curación. Gabriel no se recuperó de la noche a la mañana. Los titulares, antes infamantes, ahora celebraban su reivindicación, pero las cicatrices emocionales eran profundas. Sin embargo, Ana fue su ancla, el faro en medio de la oscuridad que aún se empeñaba en acecharlo. Ella lo escuchó, lo confortó y le recordó, día tras día, su integridad y su valor. Méndez fue juzgado y condenado por fraude y sabotaje, su carrera y libertad pulverizadas. La Zenith Corporation, bajo el nuevo liderazgo de Vilar, que había pasado por una rigurosa auditoría interna, emitió una disculpa pública a Gabriel y propuso una compensación sustancial, además de una oferta para retomar el proyecto del Edén bajo su supervisión. Gabriel se negó. El Edén, para él, se había convertido en un símbolo de una ambición ciega, un monstruo que casi lo devora. Necesitaba un nuevo comienzo, uno que no estuviera acechado por las sombras del pasado. Con el apoyo incondicional de Ana y la indemnización recibida, Gabriel abrió su propia oficina, Horizonte Urbano. Lejos de la megalomanía corporativa, se dedicó a proyectos con un propósito diferente. Pequeños, pero significativos. Reurbanizaciones en barrios necesitados, viviendas sostenibles y accesibles, parques comunitarios que traían vida a áreas olvidadas. Su primer gran éxito llegó con el Proyecto Renacer, un complejo residencial de bajo costo, construido con materiales reciclados y energía solar en una antigua área industrial abandonada. No había rascacielos ni tecnología de punta, pero había humanidad, funcionalidad y, sobre todo, esperanza. La inauguración fue un día de sol vibrante, y las familias que recibían las llaves de sus nuevos hogares lo abrazaban con lágrimas de gratitud. Era una cosecha, no de miles de millones, sino de sonrisas genuinas, de dignidad restaurada. Cada pared erigida, cada jardín plantado, era un ladrillo en la reconstrucción de su propia honra, en la curación de su alma. Su hija, ahora en la universidad, brillaba en sus estudios, orgullosa del padre que nunca se rindió. Su apartamento, antes un recordatorio de lo que casi perdió, ahora era un hogar renovado, repleto de la luz de un futuro construido sobre bases más sólidas, la honestidad y el amor. Gabriel aprendió que la verdadera grandeza no estaba en levantar el edificio más grande, sino en construir puentes de confianza e impactar vidas de forma positiva.
Su visión de futuro había cambiado. Ahora, él veía la ciudad no como un lienzo para su propia gloria, sino como un cuerpo vivo que necesitaba cuidado, respiración, espacios que promovieran la vida y la conexión. En una tarde tranquila, sentado en la galería de su casa, observando la puesta de sol pintar el cielo de Sao Paulo con tonos de naranja y violeta, Gabriel sintió una paz profunda. La tormenta había pasado, las heridas estaban cicatrizadas y la vida, en su simplicidad y propósito renovado, florecía. El mañana, antes un abismo, ahora se extendía como un horizonte abierto, lleno de posibilidades. La crisis no lo destruyó, lo transformó, y él sabía que, para cualquiera que esté enfrentando su propia tormenta, el mensaje era claro. La resiliencia no es sobre evitar la caída, sino sobre el coraje de levantarse y reconstruir, ladrillo por ladrillo, la vida que se desea. Si usted llegó hasta aquí y se emocionó con el viaje de Gabriel, deje su me gusta. Suscríbase al canal para no perder las próximas historias y comparta este video con amigos que necesitan un mensaje de esperanza. Recuerde, incluso en las mayores tormentas, la verdad siempre encuentra su camino, y la fe en su capacidad de reconstrucción es el cimiento para cualquier nuevo comienzo. Gracias por acompañar esta historia. La vida, al fin y al cabo, es la mayor de las construcciones.